Ya mismo entramos en materia con nuestro tema del día, miedo al fracaso. Está con nosotros Juan David Piedrahita, que es psicólogo, para hablar de este bonito tema en el que esperamos que ustedes participen activamente escaneando el código QR que aparece aquí. Mírenlo, ahí está en la pantalla. Juan David, buena energía para ti, bienvenido. Buena energía, Juan. Buena energía. ¿Cómo estás, Juan David? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Excelente. Excelente. Y mejor ahora que estás acá, como dice Mauro. Pues Juan David, hay muchas cosas que pudiéramos preguntarte del fracaso como tal. Me acuerdo perfectamente en conversaciones de mi abuela, cuando una persona, hablo en tiempos de mi abuela, que fue la única que conocí, hace más de 20 años que murió, pero ella decía, esa muchacha fracasó, y llamaban el embarazo o fracaso. Yo decía, pero ¿y por qué esto? Y es porque en el ideal de sus papás estaba concebido que uno debía quedar embarazada cuando tuviera un esposo y otras cosas. ¿Cómo realmente define la psicología el fracaso? ¿Qué es fracasar? Bueno, justamente es importante entender que el fracaso puede venir de expectativas que tienen las familias, ¿cierto? Como tú lo dices, en tiempos de antaño, las personas podían pensar que una mujer que no podía quedar en embarazo podía ser alguien que no servía en la vida, ¿sí? Entonces, asimismo, debemos entender que el fracaso va a depender de cuáles son como esas creencias o metas que tienes como sociedad, ¿no? Podemos ver que actualmente en la vida el éxito se valora muchísimo. En las redes sociales podemos ver mucho eso. Entonces, cuando uno no logra mostrar eso, se puede decir que es un fracasado. Pero realmente no es así tanto. Claro, es un tema muy sujeto a expectativas, tanto individuales como colectivas, ¿no? Como estándares que impone la sociedad y que si no se cumplen, pues empiezan a haber problemáticas. Hace unos días, Doc, nos hablaba otro compañero del área de la psicología, justamente en un jueves de familia, de que fenómenos como las separaciones de pareja podían darse en muchos casos por heridas de traición, por ejemplo, que teníamos en nuestra infancia y que pues uno ni siquiera sabía que las tenía o no había detectado esto. ¿Qué tanto tiene que ver la infancia, estos primeros momentos de la vida, esa primera etapa, por ejemplo, de la escuela, de la familia, de ese crecimiento de los primeros 10, 12 años, en ese temor constante al fracaso? Bueno, justamente como tú lo dices, en la infancia pasan muchos procesos que son importantes para nuestro desarrollo. Y dentro de estos también hay un tema de socialización. Digamos que primero está la familia y luego están las amistades, la escuela como lugares de socialización. Y dentro de estos también pueden haber como expectativas, como lo estábamos comentando inicialmente. Expectativas que van a influir en el tema que tú me estás comentando de, digamos, que genera inseguridades, ¿sí? Cuando estamos en la infancia y nos marcan mucho por el valor que tenemos sobre cómo cumplimos una tarea, lo que sucede es que nos empezamos a vernos sobre eso. Entonces, si yo fallo o no logro el mismo objetivo, voy a empezar a sentir que no soy valioso porque no cumplí con las expectativas. Y es ahí donde entonces empieza a haber un temor a equivocarnos. Claro. ¿Sí? Entonces no queremos, ya sea de dos maneras, ¿no? Puede ser desde el perfeccionismo, que podemos enfocarnos tanto en que todo tiene que salir perfecto y por eso no lo lanzo, digamos, un proyecto, una oportunidad de trabajo. O podemos procrastinar y entonces evitamos hacer la tarea, digamos, y hacemos otras actividades porque sentimos que en ese momento tengo que ocupar mi tiempo en otras actividades, pero realmente es para evitar esa sensación de nervios que puede generar enfocarme en algo que sé que no tengo cierta certeza de que voy a poder cumplir. Juan David, algunas personas dicen que sentir miedo al fracaso es natural. ¿Usted realmente cree que el miedo al fracaso es un mecanismo natural de supervivencia o es una construcción social? Bueno, realmente el miedo es parte de todos, ¿sí? Realmente, como tú dices, de cierta forma se puede ver como un mecanismo de supervivencia. Lo que nos permite es como pausar un momento o valorar la situación, digamos, medir riesgos. En ese sentido, cuando nosotros nos permitimos hacer esa pausa o escuchar el miedo, podemos, digamos, actuar mejor. Pero si nosotros no escuchamos, sino que solamente nos regimos o cedemos al miedo, entonces no hay límite, ¿sí?
Y entonces cuando el miedo está presente y nos gobierna, es probable que sea una profecía autocumplida cuando decidimos tomar un riesgo, porque siempre estoy pensando que me va a ir mal. Y en el momento en que lo hago y me equivoco porque estoy paralizado, entonces ahí caigo y digo, es que yo sabía que me iba a equivocar, sabía que me iba a ir mal. Ahí perdemos la batalla entonces. Justamente. Entonces es diferenciar que cuando ya se vuelve paralizante, eso ya hay que empezar a trabajarlo, hay que revisar, porque no es como la forma real que el miedo tiene como su función. Juan David, hablemos de la toma de decisiones con el temor al fracaso. Yo he perdido oportunidades en la vida. Aquí tengo que hacer, eso no es lambonería, pero tengo que hacer una mención especial a mi compañera Daniela. Dani es no solamente emprendedora en iniciativa, sino en acabativa. Ella lleva a cabo, ella tiene su proyecto personal y me parece divino. Yo digo, pues ella, tenemos las mismas capacidades, pero ella tuvo algo que yo no. Y seguramente es eso, que ella no le temió a fracasar. Y quiero que hablemos de esto porque muchas veces los seres humanos tenemos que tomar decisiones, pero el miedo al fracaso nos lleva a no tomarlas. Ejemplo, emprender. Entonces la gente siempre piensa en, ¿y si pierdo lo que invertí? ¿No les ha pasado como que se encuentran en una conversación con alguien que ustedes le están pintando un negocio de la vida? Vea, les tengo el negocio tan, ¿por qué no nos montamos una arepería en este lugar? Miren que allí no hay arepas, por ahí es difícil encontrar. Y uno no, y después pierdo la plata. Siempre está, hablemos de cómo enfrentar ese temor al fracaso para poder tomar decisiones que nos lleven a otro nivel. Claro, bueno, es importante reconocer que dentro de todos los proyectos, metas que uno tiene, también tiene que medir pues, riesgos. Como digo, el miedo no está mal. No está mal sentir que puedes perder tu capital, perder esa oportunidad. Es algo que puede suceder, pero entonces revisar eso no significa que no puedas dar el paso. Tienes que permitirte, ya sea aprender, como buscar unas metas más claras o digamos no tan irreales para poder ir avanzando. Yo creo que también es importante entender de que fracasar no es algo que me define. Como digo, si yo me quedo con la idea de que yo soy un fracasado, pues claramente no me va a permitir la oportunidad de hacer otras cosas. Pero si yo veo el fracaso como un aprendizaje, me va a permitir seguir avanzando en la vida. Bueno, pues Doc, esta plática está muy interesante. Desde ya invitamos a todos nuestros televidentes que no les habíamos dicho que nos manden sus preguntas. ¿Usted en algún momento ha tenido miedo a fracasar? Cuéntenos en nuestro grupo de WhatsApp y extiendan las preguntas que sean pertinentes para que nuestro invitado especial de hoy las pueda responder. Todos nos hemos sentido tal vez frenados en algún momento, unas personas más que otras. Por eso nuestra compañera Fernanda Gómez investigó y compiló para todos ustedes estas 5 señales que pueden indicar que el miedo al fracaso te está frenando. ¿Sientes que quieres avanzar, pero algo te detiene? Quizá no sea falta de talento. Sino miedo al fracaso. Número 5. Procrastinas constantemente. Tienes sueños, planes, metas, pero lo dejas para después. Número 4. Te mantienes comparando con otras personas y piensas que lo hacen mejor que tú. Y eso sí, que te hace dudar. Número 3. Evitas nuevos retos. Te quedas en lo seguro aunque no te haga feliz, por miedo a equivocarte. Número 2. Te castigas por errores pequeños. Un fallo mínimo y dices, no, yo no sirvo para esto. Número 1. Esperas el momento perfecto. La verdad es que ese momento no existe. Y mientras esperas, de seguro que no avanzas. Recuérdalo, fracasar no es fallar, es aprender. Y el error está en no intentarlo. Atrévete, porque lo peor no es fracasar, sino quedarte con las ganas. Bueno, excelente, Fernanda Gómez. Ahí están esas señales que nos indican que el miedo nos gana y nos está bloqueando. Psicólogo, ¿por qué algunas personas fracasan, pero tienen esa capacidad de levantarse como el ave fénix de entre las cenizas, en cambio otros se quedan bloqueados ahí? Bueno, justamente es un tema de resiliencia principalmente. Cuando los fracasos se ven como aprendizajes, como le estaba comentando anteriormente, tenemos la capacidad de no ver la situación como algo que ya me definió, sino
que yo aprendí de eso, ¿sí? Entonces, al poder mirar como esas situaciones, me doy cuenta de que tengo que mejorar en oratoria, digamos. O, por ejemplo, les pregunto a ustedes, cuando estaban empezando con su carrera, que era fácil para ustedes estar aquí al frente y hablar, tal vez no, tal vez sí, ¿cierto? Digamos que hay personas que tienen más habilidades para eso, pero otras no tanto. Entonces toca esforzarse un poco más y empezar a ver qué puedo mejorar en ese caso. Hay algo muy importante, como dice don Arnubio, mi señor padre, no sea tan blandengue. A mí me criaron así, ¿no? Como que usted no puede ser tan blandengue en la vida, tiene que ser más durita. Y puede ser algo que muchos consideren como muy duro con uno mismo, pero a mí me creó todo lo contrario, ¿no? Como una fuerza de decir, tengo miedo, pues hágalo con miedo, mijita, porque es que no hay más opciones. Hágalo con miedo, que pues si se cae, levanta, como estás diciendo exactamente. Y se me viene a la cabeza la historia de una amiga que me ha dolido mucho y que le ha acompañado mucho también desde esa amistad cercana, y es cómo muchas cosas de verdad pueden afectar la personalidad y la calidad de vida de una persona por ese tipo de miedos. Ejemplo, a ella desde muy chiquita su mamá le decía, no puede comer tanto porque se ve gorda. Ella baila, entonces mire ese vestuario, usted es la única niña gorda allí. Entonces eso, no, si se ve gorda no puede bailar, no puede estar en el grupo, no puede esto, no puede lo otro. Usted, ¿cómo así que tiene 20 y pico y no se ha casado? Entonces me caso, así tenga un matrimonio feliz o infeliz. No. ¿Por qué? Porque es que si no se ha casado a los 30, pues ya la dejó el tren, como dicen, y entonces pues una fracasada, una solterona porque no se casó. Y así como estas múltiples historias de cosas que nos han impuesto y que muchas veces nosotros no tenemos el criterio lo suficientemente fuerte de decir, no, pues es que pues si para usted es una fracasada, para mí no. Yo veré a qué edad me caso. Si estoy gordita, pues si me voy a cuidar es por mi salud, por mi decisión, pero no porque usted así lo piense o así lo decida, independientemente si es la familia, si son personas del trabajo, si es persona pues de la calle, si son las mismas amistades que tanto influyen. ¿Cómo fortalecer el carácter? Que yo pienso que es algo fundamental para no tener tanto miedo a las cosas o no dejarse llevar todo el tiempo por lo que los demás dicen. Claro, justamente para mí no es como fortalecer un carácter, no hay que ser rígido frente a esto. Más bien es entender que hay un tema de identidad, ¿sí? La identidad tiene muchos aspectos, pero dentro de ellos también están esas creencias, estas formas de ver la vida, ¿cierto? Un estilo de vida. Entonces, a veces nos cerramos tanto a lo que dice la familia, tanto, por ejemplo, para la persona que quiere ser médico, pero es porque la familia es médica, ¿sí? Cuando realmente quiere disfrutar, no sé, de la cocina. Sí, como que ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Justamente. Entonces, cuando trabajamos en reconocer cuál es mi identidad en el mundo, que no va a ser definida por mi familia, que claro que influye, pero no, digamos que tiene que ser como que me absorba totalmente. No puede ser lo que define a la persona. Justamente. Entonces, empezar a trabajar en reconocer qué es propio mío, o sea, que yo acepto como algo que disfruto de ser y que no es, sí, como decir, esto es más algo que anhela mi mamá o mi familia, y empezar a construir un propio camino. Desde ahí podemos trabajar. Juan David, si hay algo que a uno le han enseñado en la vida, algunos padres basados en una educación bastante tradicional, es mirar espejos. Entonces la mamá a uno le dice constantemente, mira espejos, mire la vida de tal persona, mire la vida de tal otra. Y cuando hablo de esto, hablo para bien y para mal. O sea, a veces los padres caemos, no sé si es en un error, pero sí en un comportamiento repetitivo de decirle a nuestros hijos, mire esta persona, mire cómo se superó, qué chévere esto. Pero también llega la comparación con el fracaso. Mire ella, nunca hizo nada, no pasó nada. Hablemos de cómo incide ese comportamiento persistente de algunos padres, y digo padres porque es que para mí también el fracaso es mental, eso es como la pobreza, que mucha gente dice, no, es que nosotros aquí somos pobres, y como buenos pobres, y en la forma de comunicarlo hay fracaso intrínseco. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que esto se puede evitar? No sé si es una reprogramación, y para los papás mucho más a la hora de educar. Bueno, es un tema muy interesante el que estás comentando. Yo creo que cuando nosotros entramos siempre a la comparación, si bien puede ser desde algo positivo como lo que espera el papá, decir, tenga esta figura para que siga adelante,
puede hacer lo contrario. Es decir, me puedo cerrar tanto que tengo que ser como esta persona que me va a frustrar más si no lo logro. Pero es por lo mismo. Yo puedo entender de que en este espacio hay algún compañero que tenga mucha más habilidad frente a la cámara, frente a la comunicación. Y eso no significa que yo no tenga mis habilidades, solamente que digamos que dentro de todo eso pues hay ciertos individuos, o sea, esa individualidad que son características de cada persona. Eso es por una parte. Pero por el otro también es cuando es con hermanos. Por ejemplo, la comparación con hermanos afecta mucho. Ahí entramos a hablar de lo que ustedes estaban comentando, de la autoestima, el autoconcepto, todo eso, porque no solamente la comparación en función de que mejores, sino en función de que hay una crítica hacia lo que eres como persona. Y es justamente ahí cuando volvemos a lo que decía Vico ahora, y es que todo es mental. Entonces, vamos a ver cuáles son esos 5 pensamientos tóxicos que nos llevan al fracaso. Fernanda Gómez. Fracasar no siempre duele por lo que pasa, sino por lo que nos decimos después. Estos son los 5 pensamientos más tóxicos del fracaso. En la posición número 5 está la frase: si fallo, todos se van a burlar de mí. No, la mayoría de personas están viviendo su propia vida que juzgándote. En la posición número 4, la frase: si no sale bien a la primera, no soy bueno para esto. Nadie aprende sin equivocarse. El error también enseña. 3, la frase: ya estoy muy viejo para esto. Pues no hay edad para empezar, solo miedo para comenzar. Número 2, fracasar significa que yo soy un fracaso. Un error no te define, es solo una experiencia, no tu identidad. Número 1, si no es perfecto, no vale la pena. Esperar perfección es la excusa perfecta para no empezar nada. Fracasar no es el problema es creerle a estos pensamientos. Ay, gracias, Fer. Está maravilloso este top 5. Creo que en uno o en otro muchos nos sentimos identificados en cualquier momento de la vida, porque como tú lo decías hace un momento, el miedo es normal y en algún momento a uno le da miedo a algo, así que aquí están estas barreras que debemos empezar a romper y a construir nuestro propio lugar, ¿no? El lugar desde donde quiero ser, desde donde quiero estar. Doc, pues muchas gracias por acompañarnos. El mensaje final entonces que le darías desde tu campo de ejercicio a todos nuestros televidentes, a todos aquellos y aquellas que en algún momento de su vida no han hecho las cosas o lo que sueñan hacer o lo que quisieran ser por miedo al fracaso. Bueno, darse la oportunidad, como bien dices, darse la oportunidad de darse ese paso con miedo, porque realmente el miedo es parte de nosotros, pero no es algo malo, es algo que nos ayuda a avanzar. Y también trabajar mucho en cómo me hablo, el diálogo interno es importante tenerlo, pues trabajarlo, no ser súper positivo, pero sí entender de que a veces nos hablamos muy duro y necesitamos trabajar en eso.